las cosas más devaluadas dentro de la vida del cristiano es el amor. Porque nosotros pensamos que cuando la Biblia nos habla a nosotros de amar al hermano, pensamos que es el acto de tal vez de sonreír o de saludar al hermano. Pero realmente cuando la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que amar a los demás como Dios nos ha amado a nosotros, eso implica muchísimas cosas. Y es ante ese desconocimiento que nos lleva realmente que en lugar de amar seamos bastante egoístas, es que no estamos tomando el tiempo de explicar cómo es el amor entre cristianos, cómo es el amor de un creyente a otro. Y es que debemos de recordar que en la Biblia la prueba más importante de que alguien puede verse en sí mismo, si es cristiano o no verdadero, es a través del amor. Si usted dice Juan, la primera carta de Juan, si usted dice que ama a Dios al cual usted no ve, pero usted aborrece a su hermano al cual sí usted ve todos los días, entonces el amor del Padre no está en usted. ¿Por qué? Porque es importante entender lo siguiente. En nosotros los cristianos, nosotros podemos amar de dos formas. ¿De cuántas formas? Los cristianos. Y los que no son cristianos solo de una manera. Las dos maneras en que un ser humano puede amar es la manera natural y la manera divina o la manera de Dios. Porque, por ejemplo, todos los seres humanos, sean cristianos o no sean cristianos, sean perversos o sean justos, pueden amar. Pueden amar de manera natural, por ejemplo, la vida. Pueden amar una casa, pueden amar un vehículo, pueden amar el trabajo, pueden amar a una mujer, a un hombre, a un hijo, a un padre. Esa clase de amor no es lo que habla la Biblia con respecto a los cristianos, sino que ese es el amor natural que nos tenemos unos a otros. El respeto hacia los demás, el hecho de la escucha, la famosa diplomacia, el hecho de ser correctos en nuestro andar. Eso tiene que ver con el amor natural que le tenemos a las demás cosas. Así como amamos a una persona, podemos odiarla después. Ese amor natural es imperfecto y es un amor egoísta porque procura lo suyo nada más. Ahora bien, cuando Dios viene y nos salva a nosotros, porque Dios es amor, amén, entonces ese Dios de amor viene a morar en nosotros. Pero no solamente Él imparte su salvación, sino que parte de su naturaleza es su amor. Entonces Dios no solamente nos llena con su presencia, sino nos llena de amor. Por eso es que los seres humanos cristianos no solamente amamos de manera natural, sino que aprendemos a amar de manera divina, de manera espiritual y de manera real pero divina. Y es un amor genuino que nace en nuestro corazón, un amor muy distinto al natural. Un amor que no procura lo suyo, un amor que todo lo soporta, que todo lo espera, que todo lo aguanta, que todo lo perdona, un amor sacrificial, un amor generoso, un amor bondadoso, un amor que perdona, un amor que tolera, un amor muy especial. Esa clase de amor solo nace en el corazón de un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Amén. Entonces, solo en aquellos en los cuales ese Dios de amor mora, solo en ellos se va a manifestar ese amor de Dios hacia los demás creyentes. Entonces, nosotros los cristianos amamos de dos maneras. De la manera natural, pero también de la manera de Dios, a la manera de Dios. Entonces, por eso es que en esta serie nosotros comenzamos a explicar desde la primera predicación de que aquel mandamiento que Dios dejó, Jesús incluso dice que se resume toda la ley en esto, que es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, se manifiesta en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso el nuevo mandamiento que Jesús dejó es amar unos a otros como yo los he amado a ustedes. Y es que nadie puede decir que ama a Dios si no amamos al prójimo. Entonces comenzamos a explicar en una serie de predicaciones de que ese amor por Dios y ese amor por los demás exige algo. Si en nosotros el Dios de amor mora, entonces tenemos que amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. De entre esas cosas que Dios aborrece, dijimos que hay tres clases de amor que Dios aborrece: el amor al mundo, el amor al dinero y el amor hipócrita.
Luego de explicar eso, ya hablamos entonces cómo amamos los cristianos. Y comenzamos a explicar de que el amor cristiano, en un pasaje muy hermoso que habla Pablo, comenzamos a mostrar que el amor cristiano sobre los demás cristianos es un amor servicial, generoso, un amor clemente que habla la verdad, que vive la verdad, es santo, es puro y que exalta la gloria de Dios en las relaciones. Pero entre todos estos temas hay una pregunta que yo no he respondido y que hoy en esta mañana, en esta tarde, vamos a responder. ¿Y cuál es esa? Pues la pregunta es muy simple y es ¿cómo Dios nos ama a nosotros? ¿Cómo es el amor de Dios por nosotros? Ahora, ¿por qué vamos a responder esa pregunta? Porque cuando nosotros comenzamos a escuchar la practicidad en lo que nosotros tenemos que amarnos unos a otros, la pregunta es ¿por qué nos amamos así? Es decir, ¿por qué la Biblia es bien clara en cómo el cristiano ama a los demás cristianos para demostrar el amor de Dios? ¿Por qué los cristianos amamos como amamos? ¿Por qué los cristianos somos instruidos, somos llevados por el Espíritu Santo a amar en la manera en que lo hacemos? Porque así Dios nos ama. Por eso, si usted me acompaña a la primera carta de Juan, capítulo 4, vamos a leer de una sola vez dice el versículo 9, 10 y 11 de la primera carta de Juan, capítulo 4, lo siguiente. Dice así la palabra del Señor. En esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de Él. En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si así nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Y entonces viene el mandamiento y dice, amados, si así nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos ¿cómo? Iglesia, debemos de amarnos unos a otros. Es decir, ¿por qué los cristianos amamos naturalmente en nuestra nueva naturaleza? ¿Por qué los cristianos nos amamos unos a otros entre creyentes? ¿Por qué? Porque Dios nos ama de esa misma manera. Entonces, qué interesante lo que dice el versículo 11. Oiga bien, dice, amados, si así nos amó Dios. Por eso el título del sermón de esta mañana es, si así nos amó Dios. Si así Dios nos amó, así tenemos que amarnos nosotros. Entonces, si nosotros los cristianos queremos aprender cómo amarnos unos a otros, tenemos que entender cómo Dios nos ama a nosotros. Si no entendemos la profundidad, si no entendemos el alcance, si no entendemos la fuerza del amor de Dios por nosotros, entonces es bien difícil que nosotros practiquemos el amor con los demás creyentes. Porque lo que a nosotros nos impulsa, lo que purifica nuestro amor por los demás es entender el amor de Dios por nosotros. Por eso que en esta mañana la pregunta que voy a responder es ¿cómo nos ama Dios? ¿Cómo es el amor de Dios por la humanidad? Por lo cual se nos dice que si así nos amó Dios, tenemos que amarnos unos a otros. Pero para poder entender esto, una vez más, vamos a leer el versículo 9, 10 y 11. Dice así, ponga atención, dice. En esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros. Ok, en esto fue manifestado el amor de Dios, ¿en qué? En nosotros. Fíjese bien, hay una pregunta teológica acá. Pastor, cuando dice la Biblia, en esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros, ¿significa que antes Dios nunca nos amó? No. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Una de las cosas más importantes para poder entender este pasaje de Juan es entender que Dios, así como nosotros los cristianos, no los no cristianos, los cristianos verdaderos, ahora podemos amar, ¿de cuántas formas dijimos? De dos. De igual manera, Dios ama de dos formas o dos maneras. Por un lado, la Biblia nos enseña de que Dios ama de manera universal o de manera general o de una manera ilimitada, sin límites, a toda la humanidad, es decir, a todos los pecadores.
Pastor, ¿Dios ama a los pecadores? Sí, de manera general. Pero también la Biblia nos enseña que hay una segunda forma que Dios ama de manera limitada. No es para todos ni es para toda la humanidad, sino un amor especial solamente para sus elegidos o escogidos. Y es el amor salvífico de Dios, el amor que salva. Amén, mi familia. Entonces, cuando viene Juan y dice, en esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros. Él viene a hablar del amor salvífico de Dios. Viene a hablar de este amor especial de Dios solo por sus elegidos. Esta clase de amor no es para toda la humanidad. Es un amor restringido para el que ama a Dios y lo quiere salvar. Vamos a leerlo una vez más. Dice así el versículo 9, 10 y 11. En esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros. ¿Cómo Dios nos ama? En que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de Él. En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y es que tiene sentido lo que está explicando Juan. Juan dice, en esto fue manifestado el amor de Dios en que Dios envió a su Hijo Jesucristo, para que vivamos por causa de Él. Ok. Pero la pregunta que surge es la siguiente. Bueno, pero si Dios solo a algunos va a manifestar esta clase de amor, ¿significa entonces, pastor, de que hay algo especial en esos que Dios eligió para que fueran elegidos por Dios? No. ¿Significa que a los que escogió Dios para amarlos de esta manera, significa que ellos fueron menos pecadores o más buenos que los demás a los cuales Dios no ama de esta manera? No. Por eso es que escribe el versículo 10, hablando de la incondicionalidad del amor de Dios por sus escogidos. Dice, en esto está el amor. ¿En qué? No en que nosotros hayamos ¿qué? Amado a Dios. Es decir, no es que Dios lo amó a usted porque en usted había una predisposición de conocer y de amar a Dios. No. Sino que dice, sino que Él nos amó a nosotros, primero obviamente, y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ahora, es en este sentido que entonces viene y dice Juan, amados, si así Dios nos amó, de esta manera salvífica, también nosotros debemos de amarnos unos a otros. Entonces, por eso la pregunta es, ¿cómo es el amor salvífico de Dios? ¿Qué tan fuerte, qué tan potente, qué tan profundo, qué tan enérgico, qué tan extensivo? ¿A qué grado Dios nos amó a nosotros? Y por eso es que en esta mañana, en esta tarde, vamos nosotros realmente a responder esta pregunta. Y para responderla tenemos que entender entonces, ya en orden, voy a explicarlo rápidamente, que hay dos cosas, hay dos clases de amor o forma en que Dios manifiesta su amor, y que si no las entendemos, no vamos a entender cómo tenemos que amar a los demás hermanos en Cristo. Y esto que tenemos que entender es que hay dos formas en que Dios ama, de manera universal y de manera específica a algunos, que es a sus elegidos. ¿Cómo es esto? Veamos lo siguiente, miren. La Biblia nos enseña que por lo menos hay 4 formas en que Dios manifiesta su amor universal por toda la humanidad caída. Digan conmigo, Dios es amor. Dios es amor, amén, mi familia. Y porque Dios es amor, Dios ama. Pero, pastor, ¿Él ama a la humanidad caída? Sí, pero la ama de manera general, de manera ilimitada, extensiva a todos, pero de manera general. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo podemos comprobar, pastor? De 4 maneras. La Biblia nos enseña que hay una manera en especial en que Dios manifiesta su amor por la humanidad en general, por la humanidad caída. Es lo que Juan Calvino, el gran reformador, dijo, le llamó la bondad general de Dios, o como yo le llamo, la gracia común o la gracia general de Dios sobre la humanidad. Oiga esto. La primera manera en que Dios manifiesta su amor universal por toda la humanidad es a través de su bondad diaria. Es por la bondad de Dios, es por su gracia común que Dios, dice la Biblia, hace salir el sol ¿sobre qué? Sobre justos, pero también ¿sobre quiénes? Sobre los injustos. ¿Por qué, por ejemplo, la persona que este día, que hoy en la mañana mató a alguien, ahorita posiblemente está almorzando?
¿Por qué en la noche Él va a disfrutar de una excelente cena? Por la bondad de Dios. Debemos de entender que el mundo puede ver que Dios es Dios de amor, porque aunque el mundo merezca morir actualmente todos automáticamente por tanto pecado, aún así Dios hace surgir el sol sobre justos e injustos. Manda la lluvia de su tiempo para que los campos en todo el mundo produzcan fruto y el mundo entero pueda comer y sobrevivir. Es por la bondad de Dios que tanto los injustos como los justos, la gente como Hitler, gente completamente perversa como todos los seres humanos, es por la bondad de Dios que ellos pueden amar, pueden enamorarse, pueden tener hijos, pueden tener hogares, pueden ser felices, pueden sentirse realizados en lo que hacen, aunque son perversos de corazón. ¿Por qué puede pasar eso, pastor? Y pasa porque Dios es amor. El mundo puede ver el amor de Dios a través de su bondad general, a través de su gracia común. Es a través de su gracia que el mundo es sostenido, las leyes físicas se sostienen, el mundo gira constantemente a una velocidad específica. ¿Que sabía usted que si la Tierra desacelerara o acelerara, son casi, creo que 10 metros por segundo más de lo que lo está haciendo ahorita, el mundo se acabaría completamente, la vida dejaría de existir? Dios es tan perfecto que a pesar de la maldad en el hombre, la tierra gira constantemente y las leyes se cumplen para que exista la condición perfecta para que haya vida en la tierra. ¿Y por qué lo hace? Porque Dios es amor. ¿Eso merecen los impíos? No. ¿Pero por qué Dios lo hace? Porque Dios es amor. Una segunda forma en que Dios manifiesta su amor universal por todo el mundo, por la humanidad caída, es a través de su compasión. Sí o no, obviando obviamente la promesa que Dios dio de nunca jamás volver a destruir la tierra, como por ejemplo por el diluvio. Obviando eso, una pregunta: ¿Dios no tiene suficiente justificación en el pecado del hombre para Él destruir la humanidad si Él quisiera? ¿Sí o no, mi familia? Claro, pero ¿por qué no lo hace? Por amor. Por amor. Mire, habrá un día en que el día de la ira de Dios vendrá. El juicio comenzará sobre las naciones. Amén. Y todos aquellos que no han creído en Jesucristo ciertamente pagarán la pena eterna de la muerte eterna en el lago de fuego. Amén, mi familia. Claro que sí. Sin embargo, ¿por qué Dios no envía a Jesucristo ahora? ¿Cuántos quisieran que Jesús viniera este día por segunda vez? Yo sí quisiera que viniera mi rey. Los cristianos verdaderos anhelamos la segunda venida de Cristo. El que no es cristiano, no. Feliz está sentado. Que venga cuando Él quiera. Y el cristiano verdadero no. ¿Cuánto anhelamos la segunda venida de Cristo? Entonces fíjese bien. La pregunta es, ¿pero por qué no viene? Por amor. ¿Cómo, pastor? Sí. Es que lo dice 2 de Pedro 3, 9 al 10. Porque una segunda forma en que Dios manifiesta su amor universal general por la humanidad caída es siendo compasivo. ¿Qué dice 2 de Pedro 3, de 9 al 10? El Señor no retarda la promesa como algunos la consideran tardanza, sino que es paciente hacia vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Claro, pero el día del Señor vendrá. Es que dice, el Señor no retarda la promesa. ¿Cuál? Está hablando de la segunda venida de Jesucristo. Como algunos la consideran tardanza. Entonces la pregunta es, ¿por qué todavía Cristo no viene por segunda vez? Dice, porque Dios es paciente hacia vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al ¿qué, mi familia? Es la compasión universal de Dios por su creación. Dios es amor, por lo tanto Él ama. Y como ama, pastor, de manera universal. Una forma en que Dios ama es de manera universal, manifestada por la gracia común, pero también manifestada por la compasión que Él tiene por la humanidad. Ahora, ¿significa que Dios va a dejar de ser justo? No, que dice el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Claro que vendrá. Todavía no, pero vendrá. Por eso sigue diciendo. En el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo. Claro. Y los elementos se disolverán con el intenso fuego.
y la tierra y las obras que en ella hay serán descubiertas. Amén, mi familia. Entonces, es decir, el amor universal de Dios, que es una forma en que Dios ama a la humanidad caída, al pecador en general, lo manifiesta a través de la gracia común. Segundo, a través de su compasión. Pero en tercer lugar, también Dios manifiesta su amor universal sobre toda la humanidad a través de advertirles este juicio venidero. ¿Por qué usted encuentra que en el Nuevo Testamento hay una gran cantidad de advertencias? Todo el tiempo Dios advirtiendo de que se arrepienten y que si no se arrepienten y creen en Jesucristo, se irán al infierno. ¿Por qué Dios habla de una condenación eterna? ¿Por qué Dios habla de la ira del día de la ira del Señor? ¿Por qué la Biblia advierte al ser humano todo el tiempo de que se arrepientan y si no, se perderán eternamente? Por amor. Por amor, pastor, sí. Por amor Dios advierte a la humanidad caída que si no se arrepienten y creen en Jesucristo, se van a perder eternamente. Una pregunta, Dios está obligado en su justicia, Él es justo, amén. Por lo tanto tiene que castigar el pecado, amén. Amén. Dios en esa justicia, en su justicia verdadera, en su justicia, porque Él es justo, Él está obligado en advertirle al pecador que se puede morir eternamente. ¿Él está obligado en advertirle? No, no está obligado. Él no está obligado en advertirle. ¿Pero por qué lo hace? Por amor. ¿Pero por qué Dios entonces, por qué el cristiano confronta? Por amor al hermano. ¿Por qué Dios advierte al mundo de que si mueren en pecado se irán al infierno? Por amor, porque les ama. De manera universal, de manera general. Ahora, hay una cuarta manera también en que Dios manifiesta su amor universal sobre la creación, y es a través del Evangelio. La predicación del Evangelio a todas las naciones es una gran muestra de amor universal que Dios tiene por la humanidad. Cuando la iglesia de Jesucristo comienza a predicar el Evangelio, sea rechazado o sea creído, solo el acto de anunciar el Evangelio al mundo es un acto de bondad de Dios hacia el mundo, para que nadie tenga excusa, para que todos puedan tener la oportunidad de salvación. Entonces, quiero que entendamos algo. Una de las cosas más importantes de los cristianos es entender cómo es el amor de Dios. Así que estamos viendo que el amor de Dios, en primer lugar, hay una forma en que Dios lo manifiesta, una clase de amor que Dios posee, y es el amor universal por la humanidad. Vamos a hacer un resumen, que se manifiesta de 4 maneras, dijimos. ¿Cuál es la primera? De la gracia común o la bondad general de Dios. En segundo lugar, ¿a través de qué? De la compasión que Él tiene actualmente sobre la humanidad. En tercer lugar, ¿cómo? Advirtiéndoles sobre los eventos futuros. Y número 4, predicándoles el qué? El Evangelio todo el tiempo. Ahora, pero ¿saben qué es lo más triste? Que a pesar de que Dios es un Dios de amor y que todos los días, en todas las naciones, en todo el mundo, Dios manifiesta su amor general de esta manera, el mundo sigue rechazando a Dios y sigue rechazando y burlándose de este amor. Porque este amor de Dios tiene una característica: puede ser rechazado. El mundo tiene la libertad de decidir en ellos mismos si rechazar o alabar o reconocer este amor de Dios. Pero lamentablemente lo que nos enseña la Biblia es que a pesar de que Dios nos ama de esta manera, el mundo sigue disfrutando de pecar contra Dios. A pesar de las advertencias, el mundo no solamente practica aquello que Dios llama pecado, sino que se goza en practicar dichos pecados. El mundo es tan perverso que rechaza este amor de Dios, menosprecia este amor de Dios, es indiferente a este amor de Dios. El mundo no reconoce que lo que tiene es de Dios. El mundo no reconoce que todo lo que tenemos es por Dios, es por su gracia. El mundo no lo entiende así. El mundo piensa que lo que hacemos es por nuestro propio esfuerzo y por lo tanto tenemos que defenderlo con nuestra propia vida. Por eso es que hay asesinatos, guerras, pleitos, difamaciones, robo, calumnias, engaños, estafas. Porque el ser humano piensa que lo que hace es por sus propios logros. Porque el mundo se deleita en no reconocer y en ignorar la bondad de Dios. Por eso dice Romanos capítulo 1, versículo 32 lo siguiente: quienes, habiendo entendido el pronunciamiento de Dios. Aquí está hablando de los impíos en general, de toda la humanidad caída, que habiendo entendido el pronunciamiento de Dios,
la advertencia que por amor Dios hace, ¿qué pasa con ellos? Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Es decir, los que pecan y mueren así, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y es que así es el mundo. El mundo es tan perverso que ignora la bondad de Dios. Y Dios, a pesar de que todos los días, a pesar de que en esta mañana, en esta tarde, el asesino, el violador, el que cada día violara a una niña o a un niño, esta noche va a comer tranquilo. Y mañana se va a levantar a su trabajo y va a ir a trabajar. Esa persona ignora voluntariamente la bondad de Dios. No se da cuenta que ese día más de vida es por bondad de Dios, que Dios se lo regaló, en espera de su arrepentimiento. El mundo es experto en ignorar la bondad de Dios. Y por eso rechazan esta bondad de Dios. Rechazan este amor, digan conmigo, amor universal de Dios. Amén, mi familia. Pero ¿qué hace Dios entonces, pastor? ¿Va a dejar que el mundo se pierda? No, porque viene la segunda clase de amor de Dios. Dios es amor y por lo tanto Él ama. Y Él ama tanto que por eso Él eligió a algunos, escogió a algunos de antemano, dice la Escritura, para una sola cosa específica, para amarlos de manera extrema, para amarlos de manera diferente al mundo. Ya no un amor general, sino un amor específico para ellos. ¿Y cuál es esa clase de amor? El amor salvífico de Dios. Quiero que entendamos algo. Por un lado, el amor general de Dios, como usted se dio cuenta, es un amor, digan conmigo, ilimitado. Digan conmigo, universal, para todos. Pero el amor salvífico de Dios, digan conmigo, es limitado, es para muchos, pero no para todos, sino solo para sus escogidos o elegidos de Dios. Y es precisamente en este amor específico de Dios, en este amor salvífico de Dios, que es lo que Juan está hablando. Y es lo que nosotros tenemos que entender los cristianos, cómo es el amor de Dios, es ese amor de Dios, cómo es por nosotros. Porque con esa misma clase de amor con que Dios nos amó, es de la manera en que usted y yo nos tenemos que amar. No es con una taza de café, hermanos. Es de la misma naturaleza con que Dios nos amó y nos salvó, que tenemos que amar a los demás creyentes. Por eso tenemos que entender qué tan profundo, cómo es el alcance, a qué grado Dios nos amó con amor salvífico y nos ama con amor salvífico cada día para poder amar a nuestros hermanos así. Y es interesante porque aunque el mundo rechaza el amor, fíjese bien, oiga, el mundo puede ignorar y puede rechazar el amor general de Dios. No así sucede con el amor salvífico de Dios. El amor salvífico de Dios es tan especial, es tan profundo, es tan fuerte, que nada lo puede impedir, nada lo puede detener, nadie lo puede ignorar. Aquel que es escogido por Dios para salvación, el día en que Dios lo llama a salvación, sí o sí se va a convertir. No hay nada que le impida a Dios salvar a quien ha escogido para salvación el día en que lo llama para salvar. Así es ese amor de Dios. El amor salvífico es un amor poderoso, potente. No puede ser restringido, no puede ser ignorado, no puede ser detenido. ¿O acaso usted ha olvidado el día de su conversión? Usted entró a la iglesia ignorando a Dios. Usted no quería escuchar la predicación. Usted decía, yo no quiero eso. Pero a medida que el predicador fue predicando, usted comienza a entender. Y usted nada más pudo decir, creo en ti, Jesús, sálvame. Es un amor que irrumpe, un amor que llega, un amor que transforma, un amor que regenera, que hace nacer de nuevo, un amor que perdona, un amor que limpia, un amor que salva. Y con esa misma clase de amor es que nosotros tenemos que amar a los demás hermanos. Y por eso qué lindo es que es comenzar a entender cómo es este amor profundo de Dios por nosotros. Y creo que hay un pasaje muy simple que nos ayuda a entender esta gran diferencia entre el amor general de Dios y el amor salvífico de Dios por sus escogidos, que es el amor con que los cristianos tenemos que amarnos mutuamente, que es Juan capítulo 13, versículo 1. Dice así la Escritura, la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para que pasara de este mundo al Padre,
habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Qué impresionante lo que dice aquí. Lo que estamos leyendo sucedió un día antes de la muerte de Jesús. Un día antes. Vean todos para acá. Quiero explicarle algo. Lo que le voy a explicar es doctrina ahorita. Cuando dice la Biblia que Cristo murió por nosotros, no solamente se refiere al acto de la muerte en sí, sino que lo que expió nuestros pecados, ¿qué dije? Expió nuestros pecados, es desde el sufrimiento de Jesús hasta su muerte. Esa es la expiación. Cuando Él comienza a sufrir, Él comienza a expiar los pecados del mundo. Por eso es que cuando Él está ya en la cruz, antes de morir, una de sus frases, ¿cuál fue? He aquí que ¿qué? Que todo ha sido ¿qué? Consumado. Porque Él estaba expiando al mundo de sus pecados. ¿Cuándo comenzó eso? ¿Comenzó en la última cena? No. Sino que al final de la última cena, cuando Judas sale y lo va a entregar, en la entrega comienza el sufrimiento. ¿Sabe por qué es importante entender eso? Porque la gente dice, es que la vida de Cristo perfecta me es aplicada a mí. No. La justicia con que Dios lo justificó a usted comenzó en el sufrimiento de Jesús. La vida justa de Jesús solo lo calificó a Jesús para ser el cordero inmolado, para ser el cordero perfecto, aceptable por Dios para sacrificio. Pero lo que se nos imputa a nosotros es por la justicia que comenzó Dios a manifestar en el sufrimiento del cordero. Entonces, ¿por qué le pongo esto? Porque el pasaje que usted acaba de leer, aunque es sencillo, marca el momento exacto en el cual Dios, Jesús, deja de amar universalmente a sus discípulos y comienza a amar con amor diferente, salvífico, a todos por los cuales iba a morir. Este es un pasaje importante en la Biblia. Oiga lo que dice la Escritura. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora, ¿sabiendo qué? ¿Sabiendo Jesús qué? Su hora, es decir, que iba a comenzar la expiación para que pasara de este mundo al Padre, dice, habiendo amado a los suyos, en pretérito, hablando en pasado, habiendo amado a los suyos, que estaban ¿dónde? ¿Que estaban dónde, mi familia? Es decir, que eran del mundo, estaban en el mundo, no estaban regenerados, habiendo amado a los suyos. Aquí está hablando de un amor general, del amor universal, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo. Ahora, ¿qué pasó cuando Él comenzó a ver que su hora había llegado de comenzar a expiar el pecado del mundo? ¿Los amó qué? Hasta el extremo. Amor salvífico. Quiero que entendamos algo. Qué especial es para nosotros entender que el amor salvífico de Dios es especial. Es un amor que no puede ser interrumpido. Un amor constante. Un amor que nos salva, pero también nos preserva. Un amor que nos sostiene, que nos santifica. Es Dios morando en usted. Es por este amor de Dios que mora en nosotros, es que usted tiene esa sed de Dios todo el tiempo. Porque Él produce en nosotros el querer como el hacer para su buena voluntad. Dios, las buenas obras, dícele, en las cuales hacemos cada día, Dios las preparó de antemano, dice, para que anduviésemos en ellas. ¿Sabe qué es lo especial? Que el amor salvífico de Dios es lo que nos hace caminar, orar, tener conocimiento de Dios, tener aquella sed de Dios. Es el amor de Dios en nosotros que nos lleva a confesar nuestros pecados al final del día, Señor, y decirle, Señor, perdóname. He pecado contra ti, no he querido, pero sí, en momentos he querido. Y Señor, qué terrible ese cuerpo de muerte, pero perdóname, yo confieso que lo que hice a tal hora es pecado ante tus ojos. Perdóname, Señor. ¿Qué lo lleva a usted a orar? ¿Qué lo lleva a usted a alabar y cantarle a Dios? ¿Acaso no es el amor salvífico de Dios? ¿Acaso no es el amor de Dios en usted? El amor general de Dios por la humanidad no genera eso. El amor general de Dios por la humanidad no lo salva. Es el amor específico de Dios lo que salva a la humanidad, lo que salva al ser humano. Amén.
Si así nos amó Dios, amados, amémonos así unos a otros. Qué especial es el amor de Dios por nosotros. Tan especial que el amor salvífico de Dios es un amor incondicional. Un amor que salva sin condición. Un amor que salva, Dios no lo salva a usted y lo ama con amor salvífico a usted, no porque en usted hubo algo mejor que los demás. ¿Sabe por qué Dios lo salvó a usted? ¿Por qué Dios lo escogió a usted? Por amor. ¿Sabe dónde se ve esto? En la historia de Israel. Qué interesante que dentro de todos los pueblos del mundo, incas, mayas, toltecas, pipiles, los que están en Sudamérica, ¿qué? Los incas, gracias, y todos los demás, entre todos los que están en Australia, entre todos los pueblos que estuvieron en el estrecho de Bering, entre todas estas naciones que en su momento a la par de Egipto existieron, solo hubo un pueblo al cual Dios escogió de todo el globo terráqueo para que a través de ellos viniera el linaje del Mesías. ¿Cómo se llama ese pueblo? Israel. ¿Por qué los escogió, los eligió dentro de todos a ellos? ¿Acaso Dios los eligió porque ellos eran mejores que los demás? ¿Acaso ellos eran mejores y más numerosos que los aztecas? ¿Acaso ellos eran mejores que los egipcios? ¿Acaso ellos eran un pueblo numeroso? ¿Fueron más buenos o menos pecadores que los demás pueblos? Entonces, ¿por qué Dios los escogió? ¿Sabe qué dice la Biblia? Por amor. Es que el amor salvífico de Dios es así. Un amor incondicional. No pone condiciones. Solo ama y escoge y los escoge para salvarlos. Los escogió para levantarlos. Los escogió para hacer un pueblo suyo. Los escogió para salvarlos, no como nación, pero sí para salvar a todo lo que fuera Israel. Al Israel espiritual, como le llama Pablo en Romanos 2. ¿Sabe dónde dice esto? Que Dios los escogió simplemente por amor. En el gran pasaje de Deuteronomio capítulo 7. Dice así, Deuteronomio 7, del 6 al 8, lo siguiente. Vamos a leer el versículo 6. Dice: Porque tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios. A ti te escogió el Señor tu Dios para que seas pueblo de su personal propiedad entre todos los pueblos de la tierra. Ahora, ¿por qué lo escogió? ¿Acaso Dios lo escogió por un amor universal? No. ¿Por qué Dios lo escogió? Y dice el versículo 7, ¿por qué? El Señor puso su amor en vosotros. ¿Qué hizo el Señor? ¿Puso qué, familia? ¿Significa que antes no los amaba? No, claro que los amaba. Aunque eran pecadores, los amaba de manera universal. Aquí está hablando de un amor que específico, diferente. Un amor que llevó a Dios a pactar con ellos un pacto eterno, sempiterno de salvación, sin que ellos lo merecieran. Y el Señor puso su amor en vosotros y por lo tanto dice: y os escogió, no porque fuerais más numerosos que cualquiera de los pueblos, no, porque sois el pueblo más pequeño. Entonces sigue: sino que por el puro amor del Señor a vosotros. ¿Por el qué? Puro amor, un amor distinto al universal. Por el puro amor, por el amor extremo, por el amor sacrificial, por el amor salvífico, Él os escogió a vosotros. Sigue. Por mantener el juramento que juró a vuestros padres, os sacó el Señor con mano fuerte y os redimió de la casa de esclavitud, del dominio de Faraón, rey de Egipto. Muchos piensan de que, como cristianos, piensan de que Dios los bendice porque ellos están caminando bien en el día a día. Pero la verdad es que si Dios lo bendice a usted como hijo de Dios, es por pura gracia, porque Dios lo ama a usted. Él es el glorioso. Dios es Dios y es un Dios de amor. Por eso Dios nos escoge no solamente para salvación, sino que por el mismo amor Él preserva nuestra salvación.
¿Cómo sabemos nosotros que a pesar de que en el día a día pecamos y confesamos nuestro pecado, aún así el día que muramos vamos al cielo? ¿Quién es el que nos da la seguridad de que muriendo vamos a ir realmente al cielo? Dios. ¿Y por qué Dios es así con nosotros? Porque Él es amor. Así es el amor de Dios por sus escogidos. Así es el amor de Dios por nosotros. Un amor incondicional, un amor que salva, un amor misericordioso, un amor inmerecido, un amor servicial, un amor generoso. Y ¿saben qué? También un amor perdonador. Recuerde la pregunta que estamos respondiendo. ¿Cómo es el amor de Dios por nosotros sus escogidos? Es un amor, estamos viendo, un amor misericordioso, servicial, generoso, incondicional. Pero también ¿saben cómo es? Un amor que perdona. ¿Y qué mejor ejemplo que el mismo pueblo de Israel? Porque la pregunta es, ¿qué tan fuerte, pastor, y qué tan permanente es el amor de Dios por sus escogidos? ¿Acaso Dios se puede olvidar de sus escogidos alguna vez, pastor? Así es el amor de Dios. Dejemos que la Escritura nos lo diga. ¿En qué pasaje? En uno de los pasajes más especiales de la Biblia, en donde vemos de manera gráfica cómo es el amor de Dios por nosotros a través del amor por su pueblo escogido, Israel. Ahora, quiero que entendamos algo lo que vamos a leer. Lo que vamos a leer ahorita es un pasaje que históricamente, en la historia de los judíos, los rabinos no lo leen públicamente este pasaje en las sinagogas, porque es demasiado fuerte en su lenguaje. Es tan fuerte la figura que Dios puso acá, que los rabinos no se atreven a leerlos. Pero nosotros lo vamos a leer, para que podamos entender qué tan profundo es el amor de Dios por sus escogidos, el amor salvífico, el amor especial. ¿Qué tan fuerte es el amor de Dios por nosotros? Vámonos por favor al libro de Ezequiel, capítulo 16. Vamos a leer una buena parte de este libro y comienza diciendo así acerca de la historia de Israel. En un momento en que Israel se sentía como señora la importante, pensaba que ella era la importante y que en ella no había pecado, como piensan hasta el día de ahora que los judíos siguen pensando que un judío que muere, no importa lo que haya hecho en la tierra, igual va ¿a dónde? Al seno de Abraham para ellos y se va a salvar. Pues no es así. Cuando Dios le da la promesa a los judíos de salvarlos, no se refiere a ellos como nación entera, sino está hablando del Israel espiritual que habla Pablo en Romanos 2. Porque Pablo dice, no todos los que son judíos, ni Israel es Israel. Porque ¿quiénes somos Israel? Somos todos los que juntamente con el pueblo de Israel, que sí creen en el Mesías y se salvaron. También ahora nosotros, que le llaman gentiles, creemos en Cristo y somos salvos. Todos nosotros conformamos a ese Israel espiritual. Amén, familia. Los judíos que hoy están muriendo, que ahorita están muriendo en este momento, en esta época de gracia, se están yendo al infierno. Ellos nunca se van a salvar, porque están rechazando a Jesucristo como el Mesías. Pero aquellos que cuando Jesús venga por segunda vez, estén ahí y vivan y estén ahí, en el tiempo de la tribulación, se les va a ser quitado un velo. Y van a reconocer que Jesús es el ¿qué? El Mesías. Y todo el pueblo de Israel ahí sí ya como nación, pero solo los que estén ahí, no todos los de esta época, ellos se van a salvar como nación. Y se agregan a aquellos muchos judíos que en todo este tiempo se están salvando de a poquito, y los del Antiguo Testamento que se salvaron esperando al Mesías, juntamente con la iglesia. Todos este gran pueblo somos el pueblo de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué estoy explicando esto? Porque lo que vamos a leer está hablando del pueblo de Israel como tal, pero la aplicación para nosotros es totalmente práctica. Porque la pregunta es, ¿qué tan firme, qué tan fuerte, qué tan profundo es el amor de Dios, pastor, por nosotros? Porque nosotros pecamos todos los días, pastor. ¿Qué tan profundo es el amor de Dios por nosotros? Tan profundo que Dios te perdona hasta el último de tus pecados, si tú los confiesas. Tan potente es el amor de Dios por ti,
que este día puede ser un día de una segunda oportunidad para tu vida. Se ha estado jugando, fornicando, adulterando, drogando, lo que sea, emborrachándote, golpeando a tu esposa durante todos estos últimos meses o años. Este es un día para algunos de salvación, pero para otros de reconciliación posiblemente con Dios. Es un día muy especial si logra entender cuánto Dios lo ama a usted. ¿Cuántos quieren entender cuánto Dios nos ama a nosotros? Dice así entonces Ezequiel 16 del 1 en adelante, dice: Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, denuncia a Jerusalén sus abominaciones, diciendo: Así dice Adonai el Señor: Jerusalén, eres cananea de origen y nacimiento. Tu padre era amorreo y tu madre una hetea. Ok, Dios comienza recordándole a esta orgullosa Jerusalén cuál es su origen. Como suele pasar con aquellos que piensan de que son bendecidos por ellos mismos, se olvidan de que todo es por gracia de Dios. Viene Dios y le dice: Jerusalén, ¿que acaso no te acuerdas cómo fue tu origen? Tú eras una impía. Y la compara como una mujer. Y le dice: tú eras una impía, eras cananea de origen y de nacimiento. Tu papá era un amorreo y tu madre una hetea. No había nada especial en ti. ¿Te lo has olvidado de eso? ¿Te has olvidado que si yo te escogí, no fue porque hubo algo en ti? Es más, te voy a recordar algo más. No solamente que eras una pagana, que adorabas a otros dioses, sino que te voy a recordar algo mucho más profundo aún: que eras asquerosa como mujer. Y entonces viene Dios y comienza a decir lo siguiente: En cuanto a tu nacimiento, en el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para purificarte, ni frotada con sal, ni envuelta en pañales. Entonces, nadie se apiadó de ti para hacerte esos menesteres, ni tuvo de ti compasión. ¿por qué? Sino que, asqueados de ti, te arrojaron a campo abierto el día que naciste. Y Dios no solamente comienza a recordarle a Israel que ella nació como una nación pagana, sino que le comienza a recordar que ella fue una hija indeseada. Una hija tan indeseada y tan asquerosa, como dice la Escritura, que ni siquiera su propia madre se tomó el tiempo de cortarle el cordón umbilical porque no la querían viva. Simplemente nació y tírenla a la basura. Tírenla a la calle, que se muera la maldita, que se muera. No quiero a esa niña, no quiero a esa bebé. Hasta la misma madre no la quiso. Así naciste tú como hombre. Enemigo de Dios, enemigo de toda justicia, hijo de Satanás. Asqueada. Estaban asqueadas de ti, te arrojaron en un campo abierto el día que naciste. Qué tremendo lo que Dios comienza a decirle a Israel: tú naciste despreciable, sola, sin compasión, aborrecible, asquerosa. Ni siquiera te cortaron el cordón umbilical porque como un animal te trataron. Pero la pregunta es: ¿qué hizo Dios cuando vio a esta niña tirada así? Porque todas las naciones estaban así. Todas las naciones estaban tiradas. Pero ¿qué hizo con esta niña? Dice el versículo 6. Pero yo pasé cerca de ti y te vi, revolcándote en tu propia sangre. Y mientras yacías en tu sangre, te dije: vive. Sí, cuando estabas en tus sangres, te dije: vive. Vive. Aunque no se lo merecía la criatura, aunque ella no hizo nada para merecerlo, simplemente vino Dios y le dijo: ¿cómo? ¿Cómo le dijo Dios? Regeneración, nuevo nacimiento ejemplificado en Ezequiel. Dios le dice, simplemente le escoge, le dice: vive, yo te escojo para salvación. Vive, niña, vive. Aunque eres asquerosa, despreciable, aunque estás envuelta en tus pecados, vive. ¿Y por qué? Porque simplemente Dios ese día decidió que amarla en extremo a esa niña. Y es tan tremendo porque la pregunta es: ¿qué sucede cuando Dios le dice a alguien: vive? ¿Qué hace Dios con una nación, con una persona, con una familia a la cual regenera y le dice: vive? ¿Qué dice el versículo 7? Como planta del campo te hice y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa.
Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Pero estabas todavía ¿qué? Desnuda. ¿Sabe? Recuerde que es un profeta el que está hablando acá. ¿A qué se está refiriendo la Escritura? Dios comienza hablando, recuerde que los orígenes de Abraham no son cristianos. Abraham era ¿qué? Un caldeo. Él adoraba a sus propios dioses. Y Dios lo saca a él y le da una promesa de bendición. Y aquí Dios ya se está refiriendo cuando dice, y creciste, y tus pechos crecieron, como que te volviste muy hermosa, pero estabas desnuda y desventurada. ¿A qué se refiere? Que cuando Dios llama a Abraham y le da la promesa de una nación, comienza a crecer como nación, pasa la etapa de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y luego, a pesar de que ellos ya fueron un número grande, ya eran millones, alrededor de 2 millones, 1,5 millones aproximadamente de hebreos, a pesar de que ya era una mujer hermosa de unos 14, 13 años, fue llevada a cautiverio por Egipto y fue llevada a esclavitud. Por eso dice, pero aunque eras una hermosa, recuerda que todavía eras una esclava, estabas desnuda, no tenías nada. Pero en ese momento, ¿qué hizo Dios sin que ellos lo merecieran? A pesar de que ella estaba desnuda, pero ya era un tiempo de hermosura, ¿qué hizo Dios? Y sigue diciendo una vez más, versículo 8. Otra vez pasé cerca de ti y te miré. ¿Otra vez qué dice? Otra vez, dice, pasé cerca de ti. ¿Y qué? Y te volví a ver. Y como la vio, ¿qué hizo Dios cuando ve a alguien? Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Es decir, que ya podía procrear hijos. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento. Y entré en pacto contigo, dice Adonai el Señor. Aquí ya Dios le está recordando a Israel que después de esta etapa, cuando Dios la vio desnuda, desventurada, Dios la volvió a ver. Y en el tiempo en que ya podía procrear hijos, dice, yo vine y te rescaté. ¿Sabe a qué se refiere? Al tiempo en que envió al gran caudillo Moisés, al profeta Moisés. Lo envió a rescatar a Israel. Y por mano de Moisés, Israel, el pueblo hebreo, es sacado de la tierra de Egipto. Es liberado. Y por eso dice, y cubrí tu desnudez y te di ¿qué? Juramento. Y entré en pacto contigo y viniste a ser ¿qué? Mía. Ya no eres de Egipto. Aquí está hablando ya Dios de que a pesar de sus orígenes, Dios por puro amor vino y sacó al pueblo hebreo sin ellos merecerlo, lo sacó de esclavitud y simplemente la sacó ¿para qué? Para hacerla su esposa, para hacerla su amante, para hacerla su mujer, para llevarla a su alcoba de real, es decir, a la tierra prometida, para tener amoríos con ella y tener hijos con ella. Dios hizo un pacto a través de Moisés de amar a Israel y salvar al pueblo hebreo eternamente. Por lo tanto, cuando Dios le promete a ella y le da el anillo, a través de Moisés le da el anillo para que se case con él, y pasan 40 años, y ya para pasar al día de la boda, que es la entrada a la tierra prometida, que es la figura que está ocupando Ezequiel, ¿qué hizo Dios? Porque Dios le promete, pero ¿qué siguió haciendo Dios ya en el día de la boda? ¿Qué hacen las novias en el día de la boda? Desde la mañana. ¿Qué hacen las novias? ¿Pasan durmiendo todo el día? No, ¿qué hacen? Se preparan para la boda, se hermosean. Llegan el montón de mujeres y comienzan a hermosearla a la novia. Pues ¿sabe qué hizo Dios cuando la vio en Egipto? Y cuando, después de los 40 años en que vagó en el desierto, ¿saben qué hizo Dios? La hermoseó para la boda. Y entonces sigue diciendo la Escritura. Entonces te lavé con agua, te limpié la sangre de encima y te ungí con aceite. Luego te vestí de obra recamada, te calcé de becerro marino, te ceñí de lino fino y te cubrí de seda. También te engalané con adornos y puse brazaletes en tu brazo y gargantilla en tu cuello. Te puse un pendiente en tu nariz, zarcillos en tus orejas y una diadema hermosa sobre tu cabeza. Así fuiste adornada con oro y plata. Tu vestido era de lino fino, de seda y de obra recamada. Wow. Comiste flor de harina con miel y aceite. Fuiste muy hermosa y prosperaste hasta llegar a dignidad real. Comiste flor de harina, ¿con qué? Con miel y con aceite. Porque la tierra en donde Dios los introdujo era una tierra que fluía ¿qué?
leche y miel. Y dice, y fuiste muy hermosa y prosperaste hasta llegar a dignidad, ¿qué? Real. Y es que Dios les está recordando la época en que ellos, cuando comenzaron a vencer a cada uno de los más de 30 pueblos que habían en la tierra prometida, a Jericó, a Jai, a los amorreos, a los heteos, a los gergeseos, jebuseos, a los filisteos, y comenzaron a sacarlos de su tierra porque era una tierra para ellos. Dios les da tal dignidad al pueblo hebreo que el pueblo hebreo en esta época se convirtió en la nación más hermosa sobre la faz de la tierra. Todos admiraban al pueblo hebreo y le temían al pueblo hebreo porque sabían que Dios estaba con ellos. El arca del pacto estaba con ellos. Nadie les podía hacer frente. Fue una época de paz, de prosperidad. Una mujer hermosa, aquella niña descubierta y bañada en sangre, ahora tenía dignidad real. El mundo estaba a sus pies. Todo el mundo la admiraba. Todo el mundo la deseaba y le tenían temor a ella. Gran privilegio que Dios le dio a Israel, porque la salvó y la escogió para esto. Y fue tal la dignidad que llegó a Israel, que incluso esta intervención amorosa en la vida de Israel lo llevó a algo a Israel. Y dice el versículo 14: tu renombre salió entre las naciones a causa de tu hermosura, la cual era perfecta. ¿Y por qué era perfecta la hermosura de esta mujer? A causa de mis adornos que yo puse sobre ti, dice Adonai el Señor. Es que tú no eres hermoso o hermosa en Cristo por lo que tú eres, sino por Cristo. Y lo que está diciendo a Israel es que no te das cuenta que tú llegaste a ser hermosa, pero por los adornos que yo puse en ti. ¿No te acuerdas de tu pasado, Israel? Ahora, ¿por qué Dios le está recordando esta historia a Israel? ¿Por qué le tiene que recordar Dios lo que pasó en el tiempo transcurrido de Israel? Porque resulta ser que cuando Israel se vio hermosa, como suele pasar con aquellos, cuando comienzan a menospreciar la gracia de Dios y a olvidarse del amor salvífico de Dios, del amor gratuito de Dios, y comienzan a sentirse que todo lo que tienen, todo lo que son y todo lo que pueden hacer es por uno mismo, y confundimos la gracia de Dios con demanda a Dios, sucede lo que sucedió en el corazón de ellos. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿Qué pasó cuando el renombre de Israel ya era el máximo sobre la faz de la tierra? Versículo 15. Pero pusiste tu confianza en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cualquiera que pasaba. De tal eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste lugares altos de diversos colores y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni nunca más sucederá. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste estatuas de varones y fornicaste con ellas. Tomaste tus vestidos recamados y las cubriste con ellos. Y pusiste mi aceite y mi incienso delante de ellas. Es que lo que estaba pasando es que Israel, cuando llegó a ser tan importante, ¿saben qué hizo Israel después de que murió Josué? Comienzan a prostituirse una vez más. Y aquel gran caudillo que dijo: yo y mi casa serviremos al Señor, hoy escojáis, pueblo de Israel, a quién vas a servir. Eso se olvidó. Y cuando José muere, toda la nación de Israel comienza a adoptar las imágenes y los baales de estos pueblos que ellos echaron por mano de Dios. Ellos comenzaron a ponerlos como que si fueran dioses sobre ellos. Y la que era la esposa de Dios vino a ser una ramera, a prostituirse. Y comenzó a adulterar de su marido con todas las naciones que Dios mismo había echado. Y fue tan terrible que incluso ellos mismos agarran los mismos hijos de Dios, los mismos hijos que tuvo Dios con Israel como mujer, y lo comenzaron a presentar a Moloc y sacrificar los vivos a estos niños, a los Baales. Por eso sigue diciendo, oiga bien, sigue diciendo: también mi pan que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel con que yo te alimentaba, los pusiste delante de ellas como olor grato. Sí, esto sucedió, dice Adonai el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que me habías dado a luz y los sacrificaste ante ellas para que fueran consumidos.
¿Acaso tus fornicaciones eran poca cosa para que degollaras a mis hijos y los ofrecieras a aquellas estatuas como ofrenda que el fuego consumía? Y en todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud. ¿Cuáles? Cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Este pasaje se puede resumir con una sola frase, y es que Israel se olvidó de dónde vino, de dónde fue rescatada, de que ella fue una mujer sucia, una mujer desechada, una mujer que si no fuera porque Dios le dijo, vive, ella no estaría en esa posición de dignidad. ¿Qué siguió haciendo entonces Israel a pesar de todo esto? Sigue. Y sucedió que después de todas tus maldades, ¡ay de ti!, dice Adonai el Señor, que te edificaste en lugares altos y te hiciste un altar en cada plaza. Erigías tus lugares altos en cada encrucijada y así embeleciste tu hermosura, abriéndote de piernas al primero que pasaba, prostituyéndote continuamente. Fornicaste con los egipcios, tus vecinos de gruesas carnes, y multiplicaste tus fornicaciones para irritarme. Por tanto, he aquí yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu dote y te entregué a la voluntad de quienes te aborrecen, las hijas de los filisteos, las cuales se avergüenzan de tu lascivia. También, por ser insaciable, hiciste el papel de prostituta con los asirios. Sí, fornicaste con ellos, pero ni aún así te saciaste. Multiplicaste tus fornicaciones desde la tierra de Canaán hasta Caldea, pero ni aún así te saciaste. Oh, cuán inconstante es tu corazón, dice Adonai el Señor. Habiendo hecho todas estas cosas, fechorías de una ramera disoluta, edificando tu burdel en cada encrucijada de camino y haciendo tus altares en cada plaza, ni siquiera has sido igual a la ramera, pues no cobras la paga de prostitución. Ah, mujer adúltera, que en vez de su marido admite a los extraños. A toda ramera se le paga un precio, pero tú pagabas tu precio a todos tus amantes y les dabas regalos para que de todos lados vinieran a pecar contigo. Y en tus fornicaciones ha sucedido contigo lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te solicitó para fornicar, pero tú diste la paga en lugar de recibirla. En esto has sido diferente. Por tanto, oh prostituta, oye palabra del Señor. Así dice Adonai el Señor: por haber sido derramada tu inmundicia y descubierta tu desnudez, por tus fornicaciones con tus amantes y por todos los ídolos de tus abominaciones, por cuanto les ofreciste la sangre de tus propios hijos, he aquí voy a reunir a todos tus amantes con quienes te has gozado, tanto a los que amabas como a los que aborrecías. Los reuniré contra ti desde todas partes y descubriré tu desnudez ante ellos, para que observen todas tus vergüenzas. Te aplicaré la pena de las adúlteras y de los homicidas, y descargaré sobre ti la sangre de la ira y de los celos. ¿Cuál es esa pena de las adúlteras? Te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, derribarán tus altares y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas y te dejarán desnuda y descubierta. ¿Qué más? Traerán contra ti una muchedumbre de gente y te apedrearán y te descuartizarán a cuchilladas, quemarán tus casas a fuego y ejecutarán en ti la sentencia a vista de muchas mujeres. Haré que ceses en la prostitución y tampoco volverás a dar salario de ramera. Y efectivamente todo esto pasó. Hay un versículo en especial que me impacta cuando dice el versículo 30: oh, cuán inconstante es tu corazón, Israel. Porque lo que provocó esto es que el corazón de Israel no fue constante, y por lo tanto se olvidó de la bondad de Dios, del amor de Dios, de que estaba casada con Dios, que era esposa de Dios, redimida de Dios. Y efectivamente esto pasó. La paga de la prostitución sucedió. ¿Sabe a qué se está refiriendo Dios a través de Ezequiel? Es que en el año 603 a.C. sucedió la primera gran deportación de Judá. Por eso dice, un poquito más adelante lo leímos al inicio
Dice que a algunos voy a llevar, no a todos, dice todavía, sino que a algunos sacaré de ti. Y es que la primera gran deportación de Judá fue precisamente en el año 603 por mano precisamente de estos pueblos de Babilonia. Luego en el año 597 después de Cristo vino la segunda deportación por parte de Babilonia. Pero lo más terrible es lo que Dios dice, que es la paga de las adúlteras. Es que literalmente pasó lo que aquí dice. Vino Babilonia con sus ejércitos y comenzaron con muchedumbre de gente a apedrear a los hebreos. Y en vez de llevárselos, comenzaron a matarlos. Ya no se los quisieron llevar, sino que comenzaron a apedrearlos y a cuchilladas comenzaron a degollarlos y a matarlos. Los metieron en las casas y incendiaban las casas con las mujeres encintas dentro, los bebés y los maridos. Y comenzó a morir. Y fue precisamente en el 586 antes de Cristo que Jerusalén fue destruida por los babilonios. Y es precisamente cuando dice, por eso dice al final: haré que ceses en la prostitución y tampoco volverás a dar salario de ramera. ¿Sabe que fue a través de esta destrucción de Jerusalén por mano de los babilonios en el 586 que desde ese año hasta el día de ahora Israel jamás volvió a adorar a una imagen? ¿Cuántos de ustedes conocen algún judío de verdad? ¿Ellos adoran imágenes? No. ¿Por qué, pastor? Por la destrucción de Jerusalén. Dios cumplió su profecía. Cuando viene y destruye Jerusalén, Dios lo hace para que nunca más vuelvan a hacer una ramera. Y ahí están ahora solo con el Yahvé, solo con Yahvé, pero no creen en Cristo. Pero no tienen otros ídolos. Claro que creen en un Dios diferente. Y ese es su ídolo. Pero no han erigido estatuas. Y es precisamente, esto fue lo que sucedió. Y entonces, si nosotros siguiéramos leyendo los versículos, vamos a ver que Dios entonces comienza a decirle que Él es el Dios celoso. Y que no solamente ella fornicó, sino que también dice tus hermanas. Samaria, Sodoma, Gomorra, todos comenzaron en sus lujurias. Entonces viene Dios y la pregunta es que yo le hago a usted. No me he olvidado la pregunta: ¿qué tan profundo es el amor de Dios por usted y por mí? ¿Qué tan profundo es el amor de Dios por sus escogidos, por nosotros los cristianos, sus escogidos y elegidos, al igual que el pueblo hebreo en su momento? ¿Qué tan profundo, qué tan permanente es el amor de Dios? Se lo voy a explicar de esta manera. ¿Qué era lo justo humanamente que Israel sufriera? ¿Acaso Israel no merecía, al usted escuchar todo esto, acaso Israel no merecía ser repudiada? Mire, si su esposa fuera así de ramera, ¿qué merece esa mujer? Entregando a sus hijos para que otro hombre lo mate. Llevando todo lo que usted le ha dado a su mujer para disfrutarlo con otros hombres. Y ni siquiera es una ramera, es peor que una ramera, porque dice la Biblia que Israel ni siquiera paga, porque la ramera por lo menos recibe el salario, pero esta ni salario, no, que pagaba por acostarse. Tan fea era que ni modo, pues. Si su esposa le hiciera eso a usted, ¿qué merece esa mujer? ¿Acaso no merece ser repudiada? ¿Acaso en Israel merece ser extinguida sobre la faz de la tierra? Posiblemente. Hermano, usted no peca todos los días. ¿Cuántos aquí pecan? ¿Qué es lo que nosotros merecemos? Porque la paga del pecado es... Pero ¿por qué no está muerto? ¿Por qué Dios le da cada día a usted la oportunidad de confesar su pecado para Él qué? Perdonarlo. ¿Sabe por qué? Porque el amor salvífico de Dios, no el general, el amor salvífico de Dios, todo lo perdona. ¿Qué tan permanente es el amor de Dios, pastor, por nosotros? Es eterno. El amor general de Dios no perdona. El que no cree en Cristo, al chimbolero. Pero el que fue escogido para salvación, el amor de Dios es eterno.
¿Qué merecía Israel? ¿Ser repudiada? Sí. ¿Sabe qué hizo Dios? Oiga lo que dice el versículo 59 y 60. Pero aún más dice Adonai el Señor: haré contigo como tú hiciste conmigo, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes bien, yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud. Yo tendré a memoria mi pacto que hice contigo. Aunque tú me seas infiel, yo permaneceré fiel, Israel. Wow. ¿Y cuál es ese pacto? Y estableceré contigo un pacto sempiterno. ¿Un pacto qué? ¿Sabe usted qué significa que el amor de Dios es sempiterno? La palabra sempiterno tiene dos grandes significados. Bueno, varios, pero hay dos fuertes. Uno es más allá del pensamiento humano. Es decir, es eterno para siempre. El amor de Dios por usted, amigo, amiga, hermano en Cristo, es sempiterno. Y es porque el amor de Dios es sempiterno que usted está aquí sentado. Es que usted le puede pedir perdón a Dios por sus pecados hoy en su silla. Es porque el amor es sempiterno que a pesar del adulterio, ustedes están juntos como matrimonio. Es por el amor sempiterno de Dios el que usted puede ahora reconocer que Jesús es Dios, alabar y orarle y derramar sus lágrimas en amor a Dios. Es por el que el amor de Dios es sempiterno que usted reconoce que Jesús es Dios. Es por el amor sempiterno que usted hoy le puede pedir perdón a Dios por sus pecados y Él lo va a perdonar porque usted es su hijo. El pacto de Dios no lo va a quebrantar, aunque usted lo quebrante todos los días. Dios permanece fiel porque su amor es así por usted. Por eso dice el versículo 63, hablando, bueno, 62, 63 dice: sino del pacto que yo estableceré contigo, y sabrás que yo soy el Señor, para que te acuerdes y te sonrojes y no vuelvas más a abrir tu boca de vergüenza, cuando yo te haya perdonado todo. Cuando yo te haya perdonado, ¿qué dice? Todo lo que hiciste, dice Adonai el Señor. Cuán negro es su pecado, pues más blanco y más fuerte es el amor sempiterno que Dios tiene por usted, amado. En que usted le ha fallado a Dios, venga y póngase a cuentas con Dios. Dios le ama a usted de manera sempiterna, más allá de lo que el humano pueda pensar y lo que nuestra mente nos puede decir. Dios lo ama a usted de esta manera profunda. Así es el amor de Dios por sus hijos. Así es el amor de Dios por nosotros. Por lo tanto, si así es el amor de Dios por nosotros, como dice Juan en el versículo 11, dice, versículo 11 de 1 Juan capítulo 4, amados, leamos todos juntos este versículo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Amados, si así amó Dios, digan conmigo, así debemos de amarnos unos a otros con amor sempiterno. Así es el amor entre creyentes en una iglesia. Si así Dios nos amó, así es nuestro amor. Por eso es que un matrimonio no camina sin el perdón. Por eso es que usted y yo no podemos caminar como hermanos si no nos perdonamos las ofensas. Claro que yo le he ofendido a usted y usted me ha ofendido a mí, pero nuestro amor es sempiterno porque Dios nos ama de manera sempiterna. Por eso en este pasaje de Juan dice: todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama de esta manera sempiterna, es simple, no ama de manera sempiterna porque no conoce a Dios, porque Dios es amor, dice Juan. El amor entre creyentes, hermanos, es un amor incondicional, sin condiciones. Es un amor generoso para los demás, un amor paciente, sacrificial, un amor de gracia. Un amor que, así como Dios lo vimos en Ezequiel, un amor que busca de los demás hermanos, que los demás hermanos sean bellos, hermosos. El amor de cristianos entre cristianos es un amor que busca hermosear al otro, fortalecer al otro, madurar al otro, instruir al otro, embellecer al otro, otorgándole gracia, perdón, servicio, generosidad, cuidado, cariño.
confrontación, hablando la verdad. Porque ese es el amor de Dios por nosotros. Es un amor sin igual, inagotable, profundo, que nos levanta, que nos perdona, que nos ama, que nos constriñe. Un amor que todo lo perdona, que todo lo espera. Un amor que es eterno. ¿Así es su amor por los demás? ¿O usted solamente viene a la iglesia a sentarse? Así es su amor por los demás, porque si a usted no le importa amar de esta manera a los demás hermanos de su iglesia local, usted no es cristiano, porque el que no ama no conoce a Dios, dice la Escritura ahí mismo en 1 Juan 4. Es más, antes de esto lo dice. Si usted no ama de esta manera sempiterna a sus hermanos, a su iglesia, a sus pastores, directores, discipuladores, hermanos y creyentes en general, quiero decirle que lo que usted necesita urgentemente es salvación. Usted lo que necesita es dejarse conocer por Dios, reconocer que Jesús es verdaderamente Dios, el Cristo, y pedirle perdón a Él por sus pecados, para que Él, perdonándolo, entonces le llene de vida eterna. Porque la vida eterna, ¿en qué consiste? En conocerlo a Él a través del Hijo. Pues ¿sabe qué es lo que dice? Vamos a leerlo. Búscame primera carta de Juan 4, toda la porción, desde el 7 en adelante. Porque, mis hermanos, amigos y amigas, ¿usted no ama así a los demás? El cristiano ama de esta manera porque es su naturaleza amar de esta manera. No es que nosotros debamos de amar sempiternamente, es que ya amamos sempiternamente. Este amor cristiano no se puede fingir, solo se nota, solo se puede observar. Por eso le digo, si usted no ama de esta manera al que está a su lado, muy difícilmente usted es cristiano, usted no es hijo de Dios posiblemente. Y por lo tanto usted lo que necesita es reconocer a Cristo, a Jesús como el Dios Salvador. Arrepiente de sus pecados. ¿Que acaso no se da cuenta que Jesús lo quiere amar en extremo hoy? ¿Que no lo quiere amar en extremo? ¿Acaso no se da cuenta que Jesús quiere amarlo en extremo, puro, de manera salvífica a usted hoy? Usted rechazará esa clase de amor ahora. ¿Qué es lo que dice primera carta de Juan para concluir entonces? Dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Solo los cristianos podemos amar con el amor de Dios, porque solo los cristianos son nacidos de nuevo por Dios. El amor procede de Dios. Por eso que si Dios ama con amor sempiterno a nosotros, es con el mismo amor sempiterno que nosotros amamos a los demás, a nuestra esposa, a nuestros hijos y a los cristianos, a los hermanos, al prójimo en la iglesia local. Por eso viene Juan y entonces dice tajantemente: el que no ama no conoció a Dios. Claro. Porque Dios es amor. Si usted conoce a Dios, que es Dios de amor, usted amaría a los suyos. Usted amaría a la iglesia, usted amaría a sus hermanos. Pero si usted no ama y es en extremo egoísta, usted no conoce a mi Dios. Porque mi Dios es amor. Mi Dios es amor. Mi Dios es amor. Dime con quién andas y te diré quién eres. Entre más comunión usted tuviera con el Dios de amor, usted más amaría lo que ese Dios de amor ama y más aborrecería lo que ese Dios de amor aborrece. Y por eso sigue diciendo Juan: en esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de Él. En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Por tanto viene el mandamiento: amados, si así nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Sigue. A Dios nadie jamás lo vio. Claro, pero ahora a través de la iglesia, del amor sempiterno entre los hermanos, la gente lo puede ver. Por eso Juan lo incluye esta frase acá diciendo: si nos amamos unos a otros, claro, Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. Mi oración por usted en esta tarde es que Dios pueda perfeccionar su amor en todos nosotros, de manera que seamos una comunidad realmente de amor, que nos amemos
en la manera en que Dios nos ama a nosotros, de manera sempiterna, incondicional, inmerecedora, de gracia, de perdón.